Vamos a continuar el tema que comenzamos la semana pasada. Y estábamos hablando de que legalmente en Colombia, cada año, todo el que tiene un vehículo, una moto, tiene que llevarla a la revisión tecnomecánica, a ver si está bien. La persona que es honesta va y lleva el carro para que le revisen. Y si no pasó, le dicen, mire, hay que cambiar llantas, hay que arreglar frenos, hay que arreglar eso. Uno va dispuesto a que le digan. Porque de eso depende un año evitar un accidente que puede ser fatal. Igualmente nosotros tenemos que en la vida tomar la decisión de hacer una revisión técnico-espiritual. Ahora, ¿queremos hacer esas revisiones? La mayoría de las veces es no. Entonces, el Señor a veces toma unas decisiones. A Saulo lo tumbó del caballo y lo dejó ciego 3 días. ¿Para qué? Para hacer revisión técnico-espiritual de la vida de Saulo. Después él tuvo un encuentro allí con el Señor y su vida cambió totalmente. Jonás, ¿cuál fue su revisión tecno-espiritual? Lo mandan a predicar a Nínive, la capital del imperio asirio. ¿Quién iba a querer ir a predicarle a los asirios, a Nínive, si ellos eran malos y habían oprimido a Israel por mucho tiempo y habían matado a sus hijos, sus padres? Nadie quería ir a predicarle mensaje de salvación. Así que Jonás cogió para otro lado, pero el Señor llamó a una ballena y la ballena fue más obediente que el profeta. Los animales son más obedientes a Dios que los mismos seres humanos. Y se lo tragó y lo puso en el lugar correcto. Y así sucesivamente en la Biblia encontramos historias de hombres que fueron sometidos a una revisión técnico-espiritual. De la mayoría de las veces, el Señor espera que uno la haga y se humille, se arrepiente y tome decisiones. Pero a veces el Señor dice, como no quiere, mete su dedito allí, toca esa parte y nos sacude espiritualmente. ¿Cómo nos sacude Él? O nos lleva a una clínica, o nos quita todas las posesiones. Estamos así verticales y el Señor nos pone horizontales. Y entonces uno empieza a valorar las cosas y a ver la vida de un punto de vista totalmente diferente. Y uno dice, estoy mal en esto, estoy mal en esto, creo que el Señor quiere que yo haga estos cambios. Pues bien, el salmista llegó a la presencia de Dios diciendo esto: examíname, examíname. Cuando uno va al médico, ¿qué le dice el médico? Quítese la ropa. Toca empelotarse. Y él revisa todo, más los exámenes que manda a hacer. Y después del chequeo le dice, urgente, hay que llevarlo a cirugía. Urgente, deje de hacer esto. Urgente, deje tal cosa. Y el salmista le dice a Dios, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Él le pide a Dios que vaya más allá de lo que ven los ojos físicos. Pruébame, pruébame. Y conoce los pensamientos que me inquietan. Pruébame. Él mismo se lo dice, pruébame. No es fácil decirle eso a Dios, pero pruébame a ver cuáles son los pensamientos que me inquietan. ¿Eres tú o son las circunstancias? Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. ¿Hay algo que te ofende? Dímelo, Señor. Y yo tomo la decisión de cancelar eso. Listo. Y guíame por el camino de la vida eterna. Entonces, si somos sensatos, decíamos la semana pasada,
iremos al médico a hacernos la revisión de nuestra salud cada cierto tiempo. He hablado con algunos que hace mucho tiempo no van al médico. Yo no voy porque yo no tengo nada. Un concepto de medicina reactiva. Va uno cuando le duele algo y a veces es tarde. No preventiva. Un chequeo general a ver cómo está todo. Pero debemos hacernos esa revisión de lo físico periódicamente, pero de lo espiritual también hay que hacerlo. De vez en cuando uno tiene que sentarse. Y a veces es bueno hacer esa revisión en ayuno. Meterse 1, 2, 3, 5 días en ayuno. Solo agüita allí, bien fría, deliciosa, y a solas con Dios, porque quiero hacer unos cambios radicales. Y cuando uno hace esa revisión espiritual, tiene que tener establecidas 3 áreas importantísimas en nuestra vida. Número 1, Dios. Número 2, la familia. Número 3, la economía. ¿Cuánto necesitan la mano de Dios en estos momentos en su economía? Levanten la mano. ¿Que necesitan plata? ¿Listo? Chévere. Hay gente que aquí dice, no, yo plata no necesito. ¿Para qué? Pero sí necesita. ¿Cuántos aquí necesitan la mano de Dios en estos días sobre su familia? Porque está a punto de perder su hogar o un familiar. O las cosas no se dan. Necesitamos una casa, necesitamos vivienda, necesitamos, no sé, hay algo que estanca. Y muchas manos se levantaron. Pues bien, para que esas 2 cosas funcionen bien, hay que ajustarlo primero. ¿Quién? Dios. Y Dios y su iglesia es una sola cosa. Dios y su obra, Dios y su reino, todo eso encierra una sola cosa. Y para eso yo tengo que tener pasión. Me encanta lo de Dios y me encanta su iglesia. Y cuando yo estoy conectado con mi iglesia, quiere decir que yo puedo servir en algo. El servicio es las manos de Dios. Cuando usted sirve, cuando usted comparte su vida con otro, crece, madura, es un mejor cristiano que cuando usted está solo entrando y saliendo de una iglesia. Pasión. Pero la familia son roles. ¿Cuáles son los roles del hombre en la casa? Debe ser cabeza del hogar, debe ser sacerdote del hogar y debe ser el proveedor de todo en el hogar. En estos días califiqué a alguien, califíquese como cabeza de 1 a 10, 2. Sacerdote, 0. Proveedor, 1. Mi mujer me mantiene. Qué bueno que hubiese dicho, cabeza, 10. Sacerdote, 10. Proveedor, 10. Entonces hay que mejorar eso. Entonces la esposa, como ve que usted no es ni cabeza, ni sacerdote, ni proveedor, ella se la pasa amargada con usted. Y ella pelea con Dios, amargada en su trabajo, llega a la casa desesperada, no quiere llegar ni a la casa, porque él no cumple sus roles. Y ella, en vez de orar por él, se pone a pelear con él. Entonces, peor. Si es usted la mujer de la casa, usted es ayuda idónea de su esposo. Usted tiene 2 formas de ser. O es ayuda idónea o es demonia. Una de las 2. Y la Biblia dice que a veces las mujeres son como una gotera continua. Toc, toc, toc.
Eso es una mujer que no cumple su rol espiritual. Su rol espiritual, ella es el cuello del cuerpo de la familia. La cabeza puede pensar muy bien, pero ella es el cuello, es la que no lo deja desnucar, pero es la ayuda idónea. Es la mujer que ora, construye, edifica su hogar, ayuda a su hombre y levanta esa familia. No es la responsable de la vida espiritual del hogar, es él es la cabeza. O sea, si hay devocional ahí es por él. Tiene que ser por él y no por ella. Si hay ministerio en la iglesia es por él, no por ella. Pero nuestra cultura latinoamericana es que la mujer es la que se encarga de lo espiritual y el hombre sí puede echarse su canita al aire por allá afuera. Entonces, cuando uno viene a Cristo, asume su hombría como dice la palabra, hombres de valor. Pero la esposa es el cuello del hogar, es la ayuda idónea. Y si ella ora por él y él ora por ella, el Señor es el que va a hacer que ambos cumplan sus expectativas con Dios. Pero también los hijos dentro del hogar tienen una responsabilidad, es perfeccionar la obra de sus padres. Si usted como hijo en vez de perfeccionar está hundiendo a sus pobres viejos, usted no está cumpliendo su rol. Usted tiene que perfeccionar. Si ellos lo han hecho mal o bien, han hecho algo. Usted tiene que tomar las riendas y perfeccionar lo que ellos han hecho y ser una bendición para sus viejos. Y usted como hijo, eso. Pero roles, responsabilidades. ¿Quién es el único que nos puede hacer que cumplamos esas metas, esas expectativas? El que ocupa el primer lugar, Dios. Si no tengo a Dios en primer lugar, entonces peleo en mis fuerzas con mis hijos, peleo en mis fuerzas con mi mujer, con mi esposo. Este hogar es un nudo, un bulto de anzuelos enredado. Pero la economía también es muy importante. Y la palabra del Señor nos dice que la palabra central en eso es mayordomía, ser buen mayordomo. Mayordomo es el que cuida, el que administra, el que invierte, el que compra, el que vende, el que pone a producir, el que hace que llegue la provisión en abundancia, la riqueza a la casa. Y dice la palabra que Dios no nos da las riquezas, sino que nos da el poder de hacer las riquezas. Nos da la sabiduría, la inteligencia. La platica llega, sí, y Dios nos bendice, pero tenemos que encontrar la ruta, y la ruta es el Señor. Cuando nos metemos con el Señor, chévere. Pues bien, lo primero que uno tiene que hacer cuando uno está en el Señor es revisar su situación de salvación, su vida devocional. Si eso está flojo, si yo no estoy seguro de la salvación, vivirla, disfrutarla, sentirla, hay que revisar. O me entrego al Señor. Y la vida devocional, leíamos el Salmo 119, 140, y quiero que veamos ese versículo. Cuando usted abre la Biblia, allá solo en su cuarto, la abre y la lee, descubra qué promesas hay allí. Y cuando usted descubre las promesas que hay allí, usted dice, ¿eso es para quién? Eso debe ser para el vecino, para el hermano tal. O usted puede decir, estas promesas son para mí. Entonces el salmista dice esto, tus promesas fueron sometidas a una prueba rigurosa. Cuando usted tiene una máquina fina o un carro fino, por eso vale mucho más un carro que otro, porque ha sido sometido a pruebas de calidad. Entonces usted paga por un carro 40, 50 millones de pesos y le va a durar tanto tiempo. El otro le puede durar 3 veces más de tiempo. La inversión le sirvió para 3 periodos más, porque ha sido sometida esa máquina, esa pieza, a un examen riguroso. El salmista dice,
tus promesas han sido sometidas ¿a qué? A una prueba rigurosa. Por eso las amo tanto. Esto es para mí. Yo creo que esto es para mí. Y disfruto lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Y eso se hace realidad en mi vida. Entonces, si usted no lee la Biblia, si usted no ora, si usted no tiene un devocional a solas con Dios, yo siempre repito esa frase famosa de San Agustín que decía que el que no aprende a arrodillarse ante el Señor 1 hora diaria, tiene que vivir 24 horas de rodillas delante de los hombres. ¿Me presta? Ayúdeme. Deme trabajo. Cómpreme. Yo no sé cuántos de ustedes viven arrodillados delante de la gente. El salmo central de la Biblia, con el versículo central de la Biblia dice, es mejor confiar en Dios que confiar en los hombres. Usted se arrodilla ante los seres humanos y te humillan, te desprecian, nadie te da la mano. Pero el que se humilla bajo la poderosa mano de Dios, cielos abiertos. Entonces, mis hermanos, otra de las cosas importantes de las cuales quiero mencionar hoy está en el libro del profeta Isaías, capítulo 57, verso número 15. Dice así. Dice el profeta Isaías que él aprendió a ver al alto y al majestuoso Dios. Lo vio en todo su esplendor. Y él dice, el alto, el majestuoso y majestuoso, que vive en la eternidad, el santo, dice, ¿qué dice él? Yo vivo en el lugar alto y santo. ¿Dónde? Por allá arriba, no sé dónde. Pero ahí no se quedó. Dice, ¿cuál es el lugar alto y santo? No es allá arriba. Dice, con los de espíritu arrepentido y humilde. Ahí vive Dios. Esa es la casa de Dios. La humildad. Dice, restauro el espíritu destrozado. ¿Cuál es el espíritu destrozado? Cuando uno ya no quiere nada, cuando uno dice, es que aquí no hay nada. Pero él dice, yo restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. ¿Cuál es la llave, mi hermano, para mover a Dios? Para mover el mundo. La humildad. La humildad. Y ese versículo, ¿qué nos pregunta? ¿Será que nosotros reconocemos rápido nuestros pecados? ¿Será que nosotros somos de los que hacemos las paces con Dios rápido? ¿O decimos mañana, mañana, mañana? ¿Somos de las personas que admitimos nuestros errores enseguida ante los demás? ¿O nos ponemos como un gato patas arriba cuando nos hablan? Nos alegramos cuando las cosas le van bien a otras personas. Incluso cuando mis propios logros pasan desapercibidos, me alegro. O me da envidia, me da rabia que a otro le vaya bien y a mí no. Usted se alegra y estima a los demás como mejores que tú. Eso es humildad. ¿Vives consciente de que dependes de Dios? Jeremías dijo lo siguiente, capítulo 17, verso 10. Pero yo, Señor, yo el Señor, investigo los corazones. Eso dice el Señor.
investigo los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según merecen sus acciones. Orgulloso, soberbio, altivo, tendrá su recompensa. Humilde, sencillo. ¿Cómo está esa humildad? ¿Cómo la medimos? Vamos para allá. Número 1, obedeciendo al Señor. Vamos a revisar cómo está esa parte de la obediencia al Señor. Hebreos capítulo 13, versículo 17, mire lo que dice el autor de Hebreos. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir ellos cuentas a Dios del cuidado que tienen de las personas. Por favor, dice, denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Entonces la palabra nos dice aquí que si nosotros tomamos la decisión de obedecer las instrucciones de Dios, usted lee la palabra, Dios me dice que haga esto, ¿lo obedezco o no lo obedezco? ¿Me someto a la guía de las personas que Dios puso en autoridad sobre mi vida? ¿Los obedezco o no los obedezco? Hay que pensar en eso. Oro por esas personas y le agradezco a Dios por el tiempo que invierten en mi vida o por el tiempo que esas personas invierten en otras personas. ¿Conoce usted personas en la iglesia, por ejemplo, que oran mucho, que son parte de esos equipos de oración? Hay que orar por ellos. Hay que orar por ellos y agradecerle a Dios por la vida de ellos, porque mucho de nuestro bienestar depende de la oración que ellos hacen al Señor por nosotros. El sábado estábamos orando por la economía suya y aunque usted no estaba aquí, estábamos orando por los que están pasando por un momento difícil y oramos de corazón por eso. El famoso San Agustín decía sobre la obediencia, él decía que debíamos de obedecer más a los que enseñan que a los que mandan. Porque hay gente que quiere mandar y mandar, pero no enseña. Pero hay gente que enseña. Entonces, cuando enseña, cuando transmite con su vida enseñanza, vale la pena obedecerle. Por eso dice, obedezcan a sus dirigentes. 2. Primera de Juan 1, capítulo 1, versículo 8 y 9. Corazón puro. ¿Cómo está el corazón? Examinemos. Usted mete la varillita ahí al carro para medir el aceite. Le falta. Está quemando aceite. Hay que cambiar el aceite. Corazón. ¿Cómo está el corazón nuestro? Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. No, yo estoy bien, todo bien, todo bien. Sí. Se acerca uno a hablarle de algo. No, sí, ya, eso está solucionado, todo bien. Si decimos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados, ¿qué es confesarlo? Es sacarlo a la luz. Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Estamos dispuestos a confesar nuestros pecados uno por uno delante de Dios? Aquí está, Señor, soy esto y esto y esto. Pero no solamente confesarlo, sino soy pronto para renunciar a ese pecado cuando Dios me lo revela. Dios me dice, usted tiene esto, esto, esto. Renuncio a eso. Sí, lo voy a sacar de mi vida. Sí, lo voy a sacar de mi corazón.
Hay áreas que nosotros no hemos rendido al Señor. Yo sé que uno a veces va a la iglesia por años, conoce del Señor y va a la iglesia, pero rinde ciertas áreas. Hay otras que no las rinde. Usted sabe cuáles son. Le dice al Señor, no, esto sí no lo toque porque esto sí no, aquí no se mete. No se meta con esto. Estoy dispuesto a rendir todas las áreas de mi vida al Señor. Eso es ver por un corazón puro. Y estoy dispuesto a deshacerme de todo pecado por amor al Señor. Por amor al Señor. Solo porque lo amo a Él, voy a dejar este pecado. Eso es corazón puro. Seguimos midiendo cosas. Hechos capítulo 24, versículo 16. El apóstol Pablo le dice a la gente que le predica, por eso siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y delante de la gente. Jesús crecía en dos direcciones. Uno siempre tiene que crecer espiritualmente en esas dos direcciones. Crecer en mi relación con Dios, pero en la medida que yo crezco en mi relación con Dios, crezco en relación con la gente. Entonces, si sigo amargado, resentido, que cuando hablo manifiesto la amargura que hay en mi corazón, sí, he crecido con Dios porque conozco más Biblia, conozco más de las cosas del Señor, conozco cómo obra Dios, conozco algunas cosas, pero en mi relación con la gente no he aprendido a crecer. Y con el primero que uno tiene que aprender a relacionarse y crecer es con su propia esposa o su esposo o sus hijos, su familia. El evangelio tiene que impactar primero la familia y luego la gente. Entonces, Pablo dice aquí, yo siempre procuro mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. Para tener una conciencia limpia, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar el perdón de las personas que yo he ofendido. Yo sé a quién he ofendido y acercarme y decirle en la cara, perdóneme, por favor, es que yo he hecho esto mal contigo. ¿Está mi conciencia en paz con Dios y con los hombres? El famoso Cicerón, que fue un escritor, un orador, un político romano, él decía ante su auditorio, mi conciencia tiene para mí más peso que la opinión de todo el mundo. No me importa lo que piense la gente de mí. Para mí mi conciencia tiene más peso. Por eso Pablo decía, yo procuro tener una conciencia limpia delante de Dios. Y la conciencia es Dios mismo. Eso fue lo que Dios puso en nosotros para decirnos, usted demuestra lo que no es. ¿Para qué ríe si usted está triste? Para que usted demuestra que es poderoso cuando es un débil, un cobarde. ¿Por qué se demuestra esto y esto y esto? Pablo decía conciencia limpia con Dios. ¿Cómo tiene una la conciencia limpia? Caminando con Dios, humillándose, limpiando su vida. Otra cosa que hay que examinar en nosotros es la certeza ante Dios, la certeza. Porque a veces uno camina en la vida cristiana, pero no tiene esa certeza. Primera de Juan capítulo 3, versículo 21 y 22 dice, queridos amigos, les dice Juan, a la iglesia les dice, queridos amigos, si no nos sentimos culpables, ¿qué es lo que nos hace sentir culpable o limpio? La conciencia. Si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y recibiremos de Él todo lo que le pidamos porque lo obedecemos y hacemos las cosas que a Él le agraden. Entonces muchas veces tenemos que pensar en que si hemos considerado
ciertas cosas de nuestra vida, no solo valorando si están bien o mal, ¿será que yo estoy haciendo esto bien o mal? Sino también cómo esto que estoy haciendo va a afectar mi acercamiento a Dios. Si voy a tomar esta decisión, ¿me va a apartar del Señor? Esta decisión puede ser muy importante, económicamente, no sé, pero ¿esto me va a alejar de Dios? La Biblia, mis hermanos, no se trata de los grandes hombres de fe. Allá en Hebreos 11 habla de grandes hombres de fe, pero la Biblia no trata de eso. La Biblia trata del poder y de la misericordia de Dios revelada a gente común. Yo no abro la Biblia sencillamente para conocer la vida de grandes hombres de fe. Yo abro la Biblia para conocer el poder y la misericordia de Dios revelada a esa gente que fue común como yo. Y cómo esa gloria de Dios que se reveló a esos hombres se revela a mi vida. Y usted puede acercarse también a Dios. Y cuando lee la Biblia dice, sí, uy, esto pasó con Sansón, esto pasó con Elías, esto pasó con Jeremías, esto pasó con Pablo. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que ese poder de Dios que se reveló y se manifestó a través de Pablo, de David y de estos grandes hombres y mujeres de Dios de la Biblia, está disponible para mí. Fue gente común como yo. Entonces Dios también quiere revelar su poder y esa certeza no la puedo perder. Leo la Biblia y todo, pero no estoy seguro. Y termino leyendo un versículo más. Bueno, leamos dos rápido. Mateo 6:33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. ¿Y Él qué? Les dará todo lo que usted necesita. Si le damos prioridad a Dios, lo demás viene por añadidura. Entonces, no sé cuántos de ustedes aquí esta mañana pueden decir, yo quisiera tener unos cambios en mi vida. Cambios, yo quiero cambios en mi hogar, cambios en mis hijos. Yo quiero que haya cambios, pero reales en mi economía. Cambios en mi relación con mi esposo, con mi esposa. Yo quiero cambios. Bueno, para cambiar la vida, necesitas cambiar tus prioridades. ¿Quién es tu prioridad? Si colocas a Dios primero, a Jesús primero, todo lo de Dios primero, cambia tu vida. Pruébelo y verá. Pruébelo y verá. Y el otro versículo que quería leer es el de Colosenses 3 y 12, que dice, los valores. Mire, mis hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo es el tiempo de los antivalores. La televisión, el cine, las redes sociales, antivalores. Los proyectos de las naciones, antivalores. Quieren que votemos la Biblia, que eso no sirve. Pero los valores son fundamentales para nosotros. Y hay que estar revisando eso. Estamos negociando los principios de Dios. Dice así en Colosenses, pues ustedes han muerto a esta vida. Han muerto a esta vida. Pero a veces esta vida es la que influye más en nosotros. Ustedes han muerto a esta vida. Y su verdadera vida, ¿dónde está escondida? ¿Dónde? Con Cristo en Dios. Mis valores están escondidos en el Señor, no aquí. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de la mejor ropa que venden en las mejores tiendas.
no las de la famosa avenida en Nueva York, París, Francia. ¿Sabe dónde vende la mejor ropa? Mire, aquí está. Tierna compasión. Eso solamente es cuando tenemos el corazón de Dios. Tierna compasión. Bondad. Humildad. Gentileza. Y paciencia. Póngase de pie, mi hermano. Pregunto, con valores, sobre valores. Lo de los valores es así de sencillo, mire. ¿Cuántos aquí aman lo que Dios ama? Levanten la mano. Ese es valores. ¿Qué es lo que Dios ama? Lo que dice la sociedad, lo que dicen nuestros jueces, lo que dicen nuestras leyes de las naciones que a veces están en contra de la palabra de Dios. Bueno, si las aprueban, toca respetar esas leyes. ¿Qué más se hace? Pero que estamos de acuerdo con eso. No tengo que amar lo que Dios no ama. Detesto lo que Dios detesta. Dios dice no a tal cosa. Voy a detestar eso. Dios detesta el lenguaje obsceno, las palabras sucias. Sí. Entonces yo tengo que detestar eso. Así es sencillo. Dios detesta que me meta en deudas que no puedo pagar. Tengo que detestar eso. Le doy valor a las cosas que le agradan a Dios. A Dios le agrada esto, esto, esto. Yo le doy más valor a eso. ¿Están mis deseos y mis metas dirigidas por la palabra de Dios?